Comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver los preliminares para demostrar el teorema de la función inversa, tanto para funciones continuas como para funciones derivables. Básicamente, lo que dicen estos teoremas es lo siguiente. Empecemos con el de continuas. Si tenemos una función continua inyectiva, ¿será verdad que la inversa es una función continua? Y para funciones derivables, ¿qué nos tendríamos que preguntar? Si tenemos una función derivable e inyectiva, ¿la inversa va a ser también una función derivable? La respuesta es que bajo ciertas condiciones sí se vale, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a deducir esas condiciones, vamos a denunciar y demostrar los teoremas correspondientes, pero necesitamos ciertos preliminares, que es hacer un repaso de cálculo 1 y un poquito de álgebra. Vamos a recordar que es ser inyectiva, suprayectiva, biyectiva, la gráfica de una función, cómo obtener la gráfica de la función inversa, su interpretación geométrica, o sea, cómo se obtiene la gráfica de la inversa geométricamente, se obtiene vía una reflexión, todo eso tenemos que hacerlo el día de hoy. Y vamos a terminar también vamos a enunciar también la definición de función creciente, decreciente, monótona, estrictamente creciente, estrictamente decreciente, estrictamente monótona. Y nos vamos a quedar en un teorema muy importante sobre continuidad, inyectividad y funciones estrictamente monótonas. Ese teorema relaciona esos tres conceptos: la continuidad, las funciones estrictamente monótonas y la inyectividad de una función. ¿Va? Llegamos a eso y terminamos la clase de hoy. Así que bueno, pues vamos a comenzar y como les dije, comencemos haciendo un repaso de cálculo 1 y álgebra superior. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Empezamos dando la definición de lo que es una función inyectiva. Y como siempre, cualquier duda, díganme por favor. Definición. Vamos a considerar dos conjuntos A y B. Sean A y B, dos conjuntos. Sea F, una función que va de A en B. Entonces, tenemos una función. Decimos que F es inyectiva si satisface lo siguiente. ¿Qué es lo que debe satisfacer? Para cualesquiera dos puntos X, Y en A. Si X es distinto de Y, entonces F de X es distinto de F de Y. Dicho de una forma intuitiva, puntos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Eso es lo que debe de cumplir una función inyectiva. Y mediante un diagramita, las cosas se ven de la siguiente manera. Aquí hay un dibujo. Fíjense, para que una función sea inyectiva debe pasar lo siguiente. Tú tomas dos puntos del dominio cualesquiera, distintos. Para cualesquiera dos puntos del dominio distintos, sus imágenes deben de ser distintas. Tomas dos puntos del dominio distintos y sus imágenes deben de ser distintas. Si eso pasa para cualesquiera dos puntos X y Y en A distintos, entonces se dice que la función es inyectiva. ¿Sí? Bajo. Y justo lo que comenté hace ratito, ¿no? Una función es inyectiva si solo si puntos distintos tienen imágenes distintas. Esas son las funciones inyectivas. Ahora aquí recordemos un poquito de lógica, del poquito de lógica que se ve en álgebra superior 1. Recordemos que si tenemos dos propiedades, si P y Q son dos propiedades, entonces P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. ¿Cómo se le llama esto? Es la contrapositiva, ¿verdad? Tienes a P implica Q, su contrapositiva es no Q implica no P. Ajá, son lógicamente equivalentes. ¿Qué significa eso? Que si esto es verdadero sí y solo si esta proposición es verdadera. Y si esta es falsa sí, solo si esta es falsa. Es podríamos decir, una técnica de demostración. Tú quieres probar P implica Q. Bueno, lo que puedes hacer es suponer no Q y demostrar no P. Y estás probando realmente lo mismo. Habiendo hecho esta observación, nota lo siguiente.
por lo dicho arriba, o sea, por este pequeño recordatorio, tenemos que si f de A en B es inyectiva, si satisface lo siguiente, fíjense, si para cualesquiera x llena, f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. O sea, para probar que una función es inyectiva, tú lo que puedes hacer es esto. Puedes demostrar que para cualesquiera dos puntos en A, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y, consecuencia de esto. Vamos a ser un poquito más explícitos. Fíjate, la definición de inyectividad dice lo siguiente. Déjenme bajar esto un poquito. Ahí está. La definición de inyectividad dice que si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. Esto jugaría el papel de la Q y esto jugaría el papel de la P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sería no Q? Sería, pues, f de x igual a f de y. ¿Qué sería no P? Si P es x distinto de y, no P sería x igual a y, ¿verdad? Entonces, por esta observación, P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Y entonces, para demostrar que una función es inyectiva, uno lo que puede hacer es demostrar que para cualquiera dos puntos en A, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Y esa es la definición alternativa de una función inyectiva. Son equivalentes. Pruebas esto. Que puntos distintos tienen imágenes distintas. O pruebas esto, si tienen la misma imagen, es porque son en realidad el mismo punto, es equivalente. Estás probando en ambos casos que la función es inyectiva. Si está bien, si se entiende o hay dudas, díganme por favor. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Bajo? Ok. Todo bien. Oh, bien, bien, bien. Ahora, recordamos la definición de función suprayectiva. Otra vez, tomamos dos conjuntos A y B y tomamos una función de A en B. Decimos que f es suprayectiva si sucede lo siguiente. Si f satisface lo siguiente. Si para cada punto y del codominio existe un punto x del dominio tal que f de x es igual a y. Y en un diagrama las cosas se ven de la siguiente forma. Aquí tenemos a nuestra función f que va del conjunto A hacia el conjunto B. Para que esta función sea suprayectiva, debe de pasar lo siguiente. Tú tomas cualquier punto del codominio. Tomas un punto Y del codominio. Para ese punto, debe de existir un punto del dominio con la propiedad de que al aplicarle la función f, va a valer y. ¿Ok? Si logramos demostrar eso para cada y en b, si para cada y en b existe un x en a, tal que f de x es igual a y, entonces se dice que la función f es suprayectiva. ¿Sí? Esto lo vimos en cálculo 1, también ustedes lo vieron de seguro en álgebra superior. Entonces esto es realmente un repaso únicamente. Bajo. Tienes inyectividad, tienes suprayectividad, entonces, ¿qué podemos definir? Las funciones biyectivas, ¿verdad? Tenemos dos conjuntos A y B y tenemos una función de A en B. Decimos que F es biyectiva si F es inyectiva y suprayectiva. Es decir, puntos distintos tienen imágenes distintas y cada punto del codominio proviene de un punto del dominio. Si tu F satisface estas dos condiciones, entonces se dice que F es biyectiva. Y relacionado a las funciones biyectivas, tenemos el concepto de función invertible. Pasamos a la definición de función invertible. Tomamos dos conjuntos A y B y tomamos F, una función de A en B. Decimos que F es invertible si sucede lo siguiente. Si existe una función G que va de B en A, con la propiedad de que F compuesta con G es igual a la identidad, a la función identidad en A. Y G compuesta con F es igual a la función identidad en B.
Recuerden que esta función es la que a cada punto X lo manda a sí mismo. Ajá. Y la identidad en B, pues es algo análogo. Va de B en B y lo que hace es que a cada punto X lo manda a sí mismo. ¿Sí? Esa es la función identidad en A y la función identidad en B. Entonces, para que una función sea invertible, debe existir esta función G con la propiedad de que F compuesta con G nos da la identidad en A. Y G compuesta con F nos da la identidad en B. A esa función G se le pone un nombre. Hay un nombre con el cual se le suele llamar. A la función G se le conoce como función inversa de F y se denota como F a la menos 1. ¿Vale? Y en álgebra superior o en cálculo 1 con nosotros demostramos que esta función es única y ya, se probó que esa función es única. Y aparte, este concepto está estrechamente relacionado con la definición de función biyectiva y es justo lo que sigue en este repaso de álgebra y cálculo. Es el siguiente teorema. Hay una relación entre la invertibilidad y las funciones biyectivas y es lo que dice este teorema. Teorema. Tenemos dos conjuntos y tenemos una función de en B. Entonces lo que dice el teorema es lo siguiente. F es biyectiva, sí y solo si F resulta ser invertible. Es decir, el conjunto de las funciones biyectivas son precisamente las funciones que son invertibles. Eso es lo que dice ese teorema. Desde luego, no lo vamos a probar. ¿Por qué? Porque es algo de álgebra superior, es algo de cálculo, y hasta ahí se queda nada más. Pero esto va a ser importante, porque si tenemos una función biyectiva, entonces estamos seguros que esa función va a tener inversa. Y a nosotros nos va a interesar analizar la continuidad y la derivabilidad de la función inversa. Entonces ya empezamos a meternos con cosas que vamos a relacionar con la continuidad y con la derivabilidad, ¿vale? Bajo. Otro concepto importante de superior y cálculo es el concepto de la gráfica de una función. Vamos a dar la definición. Si tenemos dos conjuntos A y B y tenemos una función de A en B, definimos en la gráfica de F como el siguiente conjunto. Graph de F se define como el conjunto de parejas X, F de X, tal que X pertenece a A. Una pregunta, ¿ese conjunto dónde está contenido? Este conjunto se queda contenido en A cruz B. ¿Estamos de acuerdo? La primer componente, ¿estamos de acuerdo que pertenece a A? Sí, ¿verdad? Aquí lo estamos diciendo. Y la segunda componente, ¿dónde está? Pues son las imágenes de F. Entonces, si la F va en B, entonces la segunda componente pertenece en B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas parejas pertenecen en A cruz B. Y entonces este conjunto está contenido en A cruz B. En un dibujo, ¿cómo se ve la gráfica? Pues se ve más o menos de esta forma. Aquí tenemos a nuestro conjunto A y aquí está nuestro conjunto B. Los puntos de la gráfica se ven más o menos de esta forma. Si tú proyectas, tomas un punto de la gráfica, si tú proyectas sobre A, obtienes la primera entrada. Si tú proyectas sobre B, obtienes la segunda entrada que es f de x. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Bajo tantito. Y vamos a hacer la siguiente observación. Esta observación es muy, muy importante, ya que nos va a decir cómo encontrar la gráfica de la inversa. Nos dice cómo encontrar la gráfica de la inversa. Queda en términos, en el fondo queda en términos de la gráfica de la función original. Y esto lo vamos a ocupar más adelante para la interpretación geométrica del teorema de la función inversa para funciones derivables. Entonces, aquí por favor pongan mucha, mucha atención, que este argumento es muy, muy importante. Lo vamos a ocupar después, ¿va? Pero ahorita, bueno, tenemos que hacer esto. ¿Qué dice? Con este Vamos se a... resuelve, perdón, con este se resuelve Mande. el ejercicio 24, ¿no? ¿Mande?
¿Con este ejercicio se resuelve el 24? No, ¿verdad? No, no, todavía no. Necesitamos el teorema de la función inversa para funciones derivables. Eso es lo último que vamos a hacer. Demostrar ese teorema es lo último que vamos a hacer el miércoles, o sea, mañana. Vamos a probarlo y el jueves vamos a hacer ejercicios del teorema de la función inversa. Entonces, todavía no puedes resolver el problema con lo que estamos viendo. Ahorita haciendo un repaso de superior y de cálculo, ¿va? Sí. Ok, entonces, miren, chequen. Tenemos dos conjuntos ahí. Tenemos una función f. Vamos a suponer que esa función es biyectiva. Por lo que dijimos arriba, si es biyectiva, entonces existe la inversa, ¿verdad? Existe f a la menos 1, la cual va de b en a. Queremos ver cómo es la gráfica de f a la menos 1. Queremos describir ese conjunto. Bueno, la gráfica f a la menos 1, de principio, ¿cómo se define? Por definición, la gráfica f a la menos 1 es el conjunto de todos los y, f a la menos 1 de y, tal que y pertenece en b. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de gráfica de una función. F a la menos 1 es una función. Entonces le estoy calculando su gráfica. Son todos los puntos de la forma y, f a la menos 1 de y, tal que y pertenece en b. ¿Cómo es la f? La f es su proyectiva. Y como f es su proyectiva, cada punto de y, cada punto de b, lo podemos ver de esta forma. Cada punto y en b, lo podemos ver como la imagen bajo f de algún punto de a. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta estos puntos y que están en este conjunto donde viven. Los puntos y viven en b. Entonces, del hecho de que f es su proyectiva, yo a esta entrada la puedo expresar como f de x, porque mi función f, recuerden que es su proyectiva. Segurito este punto y en b lo puedo expresar como f de x. Y entonces aquí también hay y. Entonces también yo puedo poner aquí f de x. Y entonces este conjunto termina descrito de la siguiente forma. Es igual al conjunto de parejas de la forma f de x, f a la menos 1 de f de x, tal que x pertenece a. Una pregunta, ¿qué pasa cuando aplicamos f y después f a la menos 1 y lo evaluamos en x? ¿Qué nos va a dar eso? Nos da x. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda en eso? ¿Y por qué recuerdo esto? ¿Por qué hago esta observación? Porque aquí tenemos justamente f compuesta con f a la menos 1 evaluada en x. ¿Eso cuánto vale? Vale x. Entonces la segunda entrada se convierte en x. La primera entrada déjala como f de x. Y entonces, ¿qué terminamos obteniendo? Que esto es igual al conjunto de las parejas de la forma f de x, x, tal que x pertenece en A. Ajá. Y con todo esto, ¿qué obtuvimos? ¿Cuál es la conclusión? Conclusión, la gráfica de f a la menos 1, la gráfica de f a la menos 1, ¿quién es? Es el conjunto de todas las parejas f de x, x, tal que x pertenece en el conjunto A. Fíjate, la gráfica f a la menos 1 la estamos expresando en términos de la f. Eso es lo que terminamos haciendo. Ajá, y aquí pasa algo curioso. Lo que hicimos para obtener la gráfica de f a la menos 1, los puntos de la gráfica de f a la menos 1, básicamente, para obtener esos puntos, lo que hicimos fue permutar las componentes de los puntos de la gráfica de f. Los puntos de la gráfica de f, ¿cómo son? Los de la gráfica de f son así. Con este argumento, llegamos a que los puntos de la gráfica de f a la menos 1 son así. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nada más conmutar la primer componente con la segunda componente. Ajá. Esa observación amerita una interpretación geométrica y todo este razonamiento queda condensado
en el siguiente teorema. Con este argumento hemos demostrado el siguiente teorema. Esto es lo que probamos. Vamos a resumir. O sea, Bajo. maestro, cambió el orden, ¿Mandé? movió el orden. En vez de que Eh, X estuviera en X, ahora está en Y, y en vez de que Y esté en Y, ahora está en X. exactamente, conmutamos las componentes, ¿no? Porque la gráfica de F, recuerda que es el conjunto de parejas de la forma X, f de X, tal que X está en A. Ajá. ¿Qué relación hay entre esta pareja y esta pareja de acá? Pues que una se obtiene a partir de la otra, conmutando la primer componente con la segunda. Las inviertes y entonces obtienes un punto de la gráfica de F a la menos 1. O al revés, tienes un punto en la gráfica de F a la menos 1, conmutas sus componentes y obtienes un punto de la gráfica de F. ¿Ok? Oiga, maestro, ¿y no hay forma de Mande. sacar la función inversa de una función mediante su gráfica? ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Ajá. Por ejemplo, digamos que tienes la función y representa esta función gráficamente. Y entonces, pues como sabes cómo es la función f de x, sacas puntos en f de x. Y las, ¿cómo te dijo? No, las varía, o sea, las varía. ¿Las Las cambia conmutan? de orden. Ajá, las conmuta y obtiene puntos de la gráfica de la función f inversa. Con esos puntos no podría haber una ecuación o una fórmula para conseguir la función de f inversa. Este, 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 mm, o sea, estrictamente hablando, sí, pero ya en la práctica, pues eso se complica demasiado. O sea, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que tú me dijiste, x cúbica más 2x más 1. Teóricamente hablando, esa función es invertible y es un hecho que podemos, o sea, teóricamente podemos obtener f a la menos 1. Teóricamente, pero prácticamente no. Prácticamente lo más seguro es que sea muy, muy complicado. Por ejemplo, e a la x más logaritmo natural de x es una función inyectiva también. Ajá, esa función es inyectiva. Tiene inversa entonces, restringiendo su codominio a su imagen. Pero hay un problema con esa función. Si tú quieres calcular la inversa a patita o usando esto, prácticamente ya es en la práctica, calcular la inversa de esta es realmente muy, muy complicado. Teóricamente se supone si se puede, sí se debe poder, pero en la práctica eso es muy, muy, muy difícil. Ajá. Entonces, una cosa es lo teórico y otra cosa es ya lo que podemos hacer a patita, o sea, haciendo la cuenta. ¿Sí? Y Vale. esto que hicimos no nos da una fórmula para encontrar la inversa. No, nos dice cómo es la gráfica de f a la menos 1. Queda en términos de los valores de la f, efectivamente. Dicho de una manera informal, conmutamos las componentes de cada una de las parejas y así obtenemos los puntos de la gráfica de f a la menos 1. Pero no nos da una fórmula de cómo calcular la regla de correspondencia de f a la menos 1. Eso no nos da. ¿Vale? ¿Estamos bien seguros o hay dudas? Ustedes díganme, ¿eh? Sí, ¿Bajo? bien. Ok. Y entonces con este argumento, ¿qué demostramos? ¿Qué es lo que se demostró? Bueno, demostramos esto. Tenemos dos conjuntos. Tenemos una función de A en B. Si esa función resulta ser biyectiva, entonces la gráfica de f a la menos 1 es igual al conjunto de todas las parejas de la forma f de x, x, tal que x pertenece en A. Fíjate que ese conjunto tiene sentido. Tiene sentido que la gráfica de f a la menos 1 es este conjunto, porque fíjate, su primer componente, la primer componente, ¿dónde se encuentra? En B. La segunda componente, ¿dónde está? En A. La f a la menos 1, ¿de dónde a dónde va? Va de B en A. Entonces tu gráfica tendría que, la gráfica f a la menos 1 tiene que estar en B cruz A. ¿Y qué pasó? Pues sí, la primer componente está en B,
la segunda componente está en A, entonces sí pasa lo que queríamos. La gráfica se queda con f a la menos 1, se queda contenida en B cruz A. ¿Ok? Ahora, esto de conmutar amerita una interpretación geométrica y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a recordar un poquito de geometría moderna, geometría analítica, muy poquito, solo lo indispensable, y con eso vamos a interpretar lo que está pasando, la relación que hay entre la gráfica de f, la relación geométrica que hay entre la gráfica de f y la gráfica de f a la menos 1. Ahí va, fíjense. Vamos a trazar la recta identidad. Aquí la tenemos. Tómate un punto A, B. Vamos a reflejar ese punto respecto a la recta identidad. ¿Qué significa reflejar? Pues vamos a trazar una recta perpendicular a la recta identidad que pase por A, B y vamos a detenernos hasta llegar a un punto que equidiste de tal forma que A, B y B, A disten lo mismo de la recta identidad. O sea, esta distancia y esta otra distancia miden lo mismo. ¿Ok? Ocurre que ese punto, el punto que se obtiene al reflejar A, B respecto a la recta identidad, ese punto es el punto B, A. Es algo que se hace geométricamente, bueno, con argumentos geométricos en un curso de geometría moderna y con argumentos geométricos, pero analíticos, o sea, con un poco de álgebra, eso se hace en geometría analítica. En geometría moderna es únicamente mediante una axiomática. Construyes dados dos puntos y una única recta que pasa a través de ellos, dado un punto y un radio y una única circunferencia, etcétera, con puro trazo. Y en geometría analítica entra, ok, lo geométrico desde luego, pero también entra una parte algebraica. Entonces, ya sea con pura geometría pura o con parte algebraica, se demuestra que el punto que se obtiene al reflejar respecto a la recta identidad al punto A, B, es el punto B, A. Eso es lo primero que debemos de tener claro. El punto que se obtiene al reflejar el punto A, B respecto a la recta identidad es el punto B, A. Si tú reflejas A, B respecto a la identidad, obtienes el punto B, A. Y eso está padre. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos arriba, básicamente, fue conmutar las componentes. Las invertimos, ¿verdad? Habiendo hecho esa observación, entonces, ¿qué significa? ¿Qué relación geométrica hay entre la gráfica de f y la gráfica de f a la menos 1? Ah, pues vamos a ver este dibujo y vamos a entender lo que sucede. Fíjense, vamos a dibujar la recta identidad. Aquí está. Supongamos que la gráfica de nuestra función original, la función f, es esta. ¿Ok? Ahora, estamos suponiendo que es biyectiva, ¿no? Porque nos estamos parando en las hipótesis del teorema. ¿Qué dedujimos? Dedujimos que la gráfica de f a la menos 1 son los puntos que tienen esta forma, f de x, x. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo realmente? Lo que estamos haciendo es esto, fíjense. Tomamos un punto de la gráfica de f. Supongamos que tomamos el punto x, f de x. Lo reflejamos respecto a la recta identidad. Repetimos ese proceso con cada punto de la gráfica de f. ¿Qué vamos obteniendo? Lo que vamos obteniendo son los puntos de la gráfica de f a la menos 1. ¿Cómo estamos seguros de eso? Por el teorema anterior. El teorema anterior nos dice que la gráfica de f a la menos 1 son los puntos de la forma f de x, x con x en A. Y según esta idea geométrica, entonces lo que estamos haciendo es reflejar cada punto de la gráfica de f, lo estamos reflejando respecto a la recta identidad. ¿Qué es lo que termina pasando? Es que toda esta gráfica la reflejas respecto a la recta identidad y reflejando la gráfica de f, obtienes la gráfica de f a la menos 1.
¿Sí se entiende? ¿Sí está bien o hay dudas? Tú tienes la gráfica de F. La reflejas respecto a la identidad. ¿Y qué es lo que obtienes? La gráfica de F a la menos 1. Eso es lo que dice geométricamente nuestro teorema anterior. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Como si la función de identidad fuera un espejo. Es un espejo, justamente, es lo que acabas de decir, perfecto. Es eso, es un espejo. Entonces, cada punto de la gráfica se refleja en ese espejo y terminamos obteniendo, a eso lo haces con cada punto de la gráfica y terminas obteniendo este dibujo de arriba. Pero ese dibujo de arriba es la gráfica de F a la menos 1. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? A ver, déjenme ver el chat. A ver. ¿Siempre es con respecto a la recta identidad? Sí. Para este análisis, sí, es respecto a la recta identidad. Desde luego, o sea, tú puedes, de principio uno puede reflejar respecto a cualquier recta, pero para encontrar una relación entre la gráfica de F y la gráfica de F a la menos 1, la recta respecto a la cual se refleja es la recta identidad. Para hacer la interpretación geométrica, esa relación entre la gráfica F y la gráfica de la F a la menos 1, necesitamos de la recta identidad. ¿Ok? No, alguien me pregunta, ¿la recta de identidad siempre sería la gráfica de la ecuación x igual a y? Sí, siempre va a ser esa. ¿O podría ser la gráfica de otra función? No, no, siempre es la gráfica de la ecuación x igual a y, como tú dijiste. Y alguien me pregunta, ¿eso pasa solo si es biyectiva la función? Así es, porque fíjate en el argumento que se hizo en la demostración. Voy a subir tantito. Aquí ocupamos la hipótesis de que F es biyectiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la inversa. ¿Ja? Para que exista la inversa, la función de principio tiene que ser biyectiva. Si F es biyectiva, tiene inversa. Si no es biyectiva, de principio no hay inversa. Ajá. Y entonces el teorema carecería de sentido si no tenemos biyectividad. Ajá. Entonces es fundamental la biyectividad. De principio es fundamental que la función sea biyectiva. Déjenme ver el chat. ¿Tiene que ser inyectiva y suprayectiva o nada más inyectiva? Biyectiva. Por lo tanto, debe ser suprayectiva e inyectiva. Después, eso que dices sí tiene un poco, sí tiene sentido, ¿eh? Porque después vamos a ver que si solo tenemos inyectividad, podemos rescatar la suprayectividad sobre la imagen. O sea, a lo mejor tu función no es suprayectiva sobre un codominio dado. Pero si tú restringes el codominio a la imagen, entonces obtienes una suprayectiva, por lo tanto una biyectiva, y por lo tanto es invertible y puedes hacer todo esto que estoy comentando. Pero aguántame tantito, ahorita vamos a hacer eso que creo que en el fondo estás pensando, ¿no? O sea, ahorita aguántame tantito y hablamos de qué pasa si solo tenemos inyectividad. A ver, déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, ¿cómo se puede obtener geométricamente la inversa derecha o inversa izquierda si solamente es inyectiva o suprayectiva? Ah, pues ahí no hay un solo método, ¿verdad? Porque recuerda que, imagínate que tienes una función que solo es inyectiva y no suprayectiva. ¿Cuántas inversas por la izquierda vamos a tener? No solo una. Vamos a tener un montón de inversas por la izquierda. Si tú tienes una función, así me queda, ¿eh? Ahí está. Ahí está tu F. ¿Cuántas inversas por la izquierda hay? Pues hay un montón. Podemos construirnos un montón de, bueno, podemos construirnos más de una inversa por la izquierda. Entonces, pues, no va a haber solo una manera de construirse la inversa por la izquierda, va a haber varias. Y entonces, este procedimiento, pues ya no aplica. Ajá.
Este procedimiento aplica porque nuestra función resulta ser una biyectiva. Ajá, todo este argumento geométrico resulta porque nuestra función resulta ser biyectiva. Si solo pides inyectividad, de principio vas a tener un montón de inversas por la izquierda. Si solo pides suprayectividad, vas a tener un montón de inversas por la derecha. Y entonces ya no hay un procedimiento geométrico para obtener la inversa por la derecha. Ya no existía un procedimiento geométrico. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué inversa por la derecha te quieres construir? Hay un montón. Posiblemente hay un montón de inversas por la derecha. Podría haber hasta una infinidad no numerable de inversas por la derecha. Entonces ahí ya se vuelve ambigua esa construcción. Pero cuando hay biyectividad, solo hay una, bueno, está esta construcción geométrica de la gráfica de la inversa. A ver, déjenme ver el chat. ¿Cómo sabemos? Alguien me pregunta lo siguiente. Pero, bueno, quien me preguntó eso, sí respondí tu pregunta. Si hay dudas, me dices, ¿eh? Alguien me pregunta, ¿cómo sabemos en dónde poner los puntos de la gráfica que se va a reflejar? Ah, bueno, eso ya es algo meramente geométrico, pero, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Pues mira, tomas tu punto X, F de X. Te lo voy a explicar con este dibujo, el de aquí. Porque eso ya es meramente el procedimiento de obtener el reflejado de un punto respecto a una recta. ¿Cómo se obtiene? Mira, fíjate. Tienes tu punto A, B. ¿Cómo obtienes su reflejado? Pues lo que vas a hacer es trazar una recta ortogonal a la identidad. Aquí tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ahora, vas a hacer lo siguiente. Mide esta distancia. Llamémosle a este punto P. Entonces mide la distancia que hay de P al punto A, B. Después vete moviendo a través de esta recta ortogonal hasta obtener un punto que también diste de la recta R unidades. Ese punto va a ser el punto reflejado. Ajá, así es como se obtiene el punto B, A. O sea, nosotros podríamos hacer esto. Solo que, o sea, lo podríamos hacer con mucho cuidado, pero se sale de lo que nosotros queremos realmente. Pero mira, te voy a contar un poquito. Aquí está la recta identidad. Tú tienes este punto A, B. Tú quieres obtener el punto reflejado, pero no conoces las componentes. Entonces, ¿qué debe cumplir este puntito? Debe de trazar, cuando trazas la recta que pasa por A, B y X, Y, debe aquí trazar una recta ortogonal a la identidad. Ajá. Y aparte la distancia de A, B a la recta identidad debe ser la misma de este punto X, Y a la recta identidad. Ahí aparecen unas ecuaciones y entonces concluyes que el punto X debe de ser B y el punto Y debe de ser A. Esto se puede hacer efectivamente, lo vamos a hacer no porque nos salimos del tema, nos desviaríamos bastante del tema, pero algo así se puede hacer para obtener el reflejado de una manera geométrica. No sé si me di a entender, si está bien o hay dudas. A ver, déjenme ver el chat. No, sí, pero me refería, por ejemplo, el punto A, B, si estuviera más abajo, o más arriba, o más cerca. Eso es lo que no entiendo. O sea, sí entiendo que hay que hacer una línea ortogonal, una recta ortogonal, pero no entiendo en dónde hay que poner, por ejemplo, el punto A, B. Bueno, el punto A, B es un punto dado. O sea, el punto A, B es un punto que tú diste. Por alguna razón tú tomaste ese puntito y por alguna razón tú lo quieres reflejar. Ajá. Por ejemplo, tienes tu gráfica, la gráfica de F. Tienes la gráfica de F. Entonces tú quieres reflejar la gráfica de F respecto a la identidad. ¿Qué es lo que haces? Pues te tomas cada punto de la gráfica de F, vas por cada punto de la gráfica de F y lo vas reflejando. O sea, te tomas todos los puntos de la gráfica de F, cada punto de la gráfica de F, ahí ya está el instructivo. Toma cada punto de la gráfica de F y refléjalo respecto a la identidad. Refléjalo respecto a la identidad. Después de hacer eso, ¿qué es lo que obtienes? La gráfica de F a la -1.
Ajá. Entonces ahí ya están dando el instructivo. Hay que tomar cada punto de la gráfica de F. No hay que tomar un punto fuera de la gráfica, ni un punto abajo, ni un punto arriba. Toma justamente los puntos de la gráfica de F, los reflejas respecto a la identidad. Eso lo haces con todos los puntos de la gráfica de F y lo que terminas obteniendo es la gráfica de F a la menos 1. ¿Sí me entiendes? O Sí. tú dime. ¿Sí? No, ¿Segura? ahora sí ya queda claro. Gracias. No, ¿de qué? A ver, déjenme ver el chat. Mm, mm, Maestro, ¿podría repetir eso que dijo sobre cómo obtener la inversa? sí, claro. Voy. Nada, déjame leer el chat y ahorita le repito esa parte. Mm, sí, la inversa por la izquierda y la inversa por la derecha se vieron en cálculo 1. Se prueba que una función es inyectiva si solo si tiene inversa por la izquierda, si solo si es cancelable por la derecha. Se prueba que una función es suprayectiva si solo si tiene inversa por la derecha, si solo si es cancelable por la izquierda. Pero esas cosas no necesitamos inversa por la izquierda, ¿no? No necesitamos inversa por la derecha tampoco, solo necesitamos la inversa así como la definimos arriba. No necesitamos trabajar con inversa por la izquierda, inversa por la derecha, no hace falta. ¿Vale? De hecho, creo que un compañero ahí puso a ver, déjenme ver. Sí, ok. Bueno, entonces, nada más repito cómo se obtiene la gráfica de F a la menos 1, como pidió el compañero, y continuamos. Fíjense, tienes tu gráfica, tienes la gráfica de F. Ajá. Toma cada punto de la gráfica de F, toma cada punto de la gráfica de F y refléjalo respecto a la identidad. Haz eso con cada punto de la gráfica de F y ¿qué terminas obteniendo? La gráfica de F a la menos 1. ¿Ok? Eso es lo que se termina obteniendo. ¿Va? Eso es lo que eso es lo que le comenté a la compañera y es lo que acabo de repetir. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó? ¿O hay dudas todavía? Sí. Perfecto. Ahora, otra cosita más. ¿Qué pasa si la función solo es inyectiva? Si tenemos una función que es inyectiva, pero no suprayectiva, en el fondo sí vamos a poder calcular inversa. ¿Por qué? Porque hay que restringir únicamente el codominio. Lo único que hay que hacer es, tomas tu codominio, lo haces más chiquito. ¿Qué tan chiquito? Conviértelo cambia el codominio por la imagen. Te digo, a lo mejor tu función no es inyectiva. Aquí está. Tienes A, tienes B, tienes tu función. Es inyectiva, pero no es suprayectiva. Aquí hay un puntito que nos sobra. No cubre a todo B. Bueno, en vez de que tu codominio sea B, vamos a pensar que nuestro codominio es la imagen de la función. Y como estás pensando que es la imagen, segurito vas a cubrir a toda la imagen. Ajá. Y entonces tu inyectiva se convierte en una suprayectiva y por lo tanto biyectiva. Y entonces puedes hablar de la inversa. Pero aguas, no hablas de la inversa de B en A porque no cubriste a todo el codominio. La inversa va de la imagen de F hacia A. ¿Ok? Lo que haces es restringes al codominio a la imagen y si tu función es inyectiva, ya se hace suprayectiva, restringiendo el codominio a la imagen y la inversa va de la imagen al conjunto A. ¿Ok? Y entonces todo lo que hicimos arriba es válido. Ajá. Todo lo que se hizo arriba con las biyectivas también va a ser válido con inyectivas, siempre y cuando se restringe el codominio a la imagen de la función. ¿Ok? Eso es lo que tenía que comentar sobre inyectivas, suprayectivas, biyectivas, inversa, gráfica, cómo tener la gráfica a la inversa y su interpretación geométrica. Y ahora lo que voy a hacer es recordar las definiciones de función creciente, decreciente, monótona, estrictamente creciente, estrictamente decreciente y estrictamente monótona.
Suena mucho, pero en realidad lo vamos a hacer esto en 10 minutitos porque es un repaso simplemente. Eso sí, cualquier duda, díganme por favor. Definición. Vamos a tomar una función f que va a un dominio de subconjunto de R en R. Decimos que f es creciente si para cualesquiera x, y en D, si x es menor que y, entonces f de x es menor o igual a f de y. Decimos que f es decreciente si y solo si para cualesquiera x, y en D, si x es menor que y, entonces f de x es mayor o igual a f de y. Y decimos que una función es monótona si esa función es o creciente o decreciente. Ajá. Observa lo siguiente. En la definición de función creciente, nosotros pedimos que para cualesquiera dos puntos de D, si cumplen esta desigualdad estricta, entonces las imágenes satisfacen esta desigualdad no estricta. Si x es menor que y, entonces f de x es menor o igual a y, a f de y, ¿ok? Y para ser decreciente, debe suceder que si x es menor que y, entonces f de x es mayor o igual a f de y. De una desigualdad estricta, pasamos a una no estricta. Y entonces gráficamente podemos tener las siguientes situaciones. Fíjense, una función creciente podría ser esta. Primero va subiendo, sube, 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 después se mantiene constante y después sigue subiendo. Ajá, o sea, aquí puede ser constante. ¿Por qué? Porque la desigualdad que estamos pidiendo aquí es no estricta. Podría darse la igualdad. Podría ocurrir que yo me tome aquí un punto X, un punto Y, con X menor que y que sus imágenes sean iguales. Y si se da la igualdad, entonces se da el menor o igual, ¿verdad? Entonces, cuando pides una función creciente, das chance a que se dé la igualdad. Ajá. X es menor que y, entonces f de x va a ser menor o igual a f de y. ¿Existe la posibilidad de que f de x sea igual a f de y? Sí, es posible. Y bueno, aquí hay un dibujito que ilustra la definición. Y algo similar pasa con decreciente. Va bajando, pero en algún momento se puede mantener constante y después seguir bajando, como lo muestra el dibujo. Aquí x es menor que y cuando le aplico la función, f de x resultó ser igual a f de y. Como se da la igualdad, entonces se da el mayor o igual. ¿Sí me entienden? Eso es ser creciente, esto es ser creciente, y esto de aquí es ser decreciente. La desigualdad, estas dos desigualdades, no son estrictas. Ajá, no son desigualdades estrictas. Por eso es que en algunas partes de la gráfica se puede mantener constante. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y relacionado a este concepto, tenemos un concepto más potente, que es el de función estrictamente creciente. Pasamos a la definición. Tomamos una función dominio de subconjunto de R en R. Decimos que f es estrictamente creciente si para cualesquiera dos puntos en D, si x es menor estricto que y, entonces f de x es menor estricto a f de y. Aquí sí estamos pidiendo el menor estricto. Ajá. Inciso B, f es estrictamente decreciente si para cualesquiera dos puntos en D, si x es menor que y, entonces f de y es menor estricto a f de x. Otra vez estamos pidiendo el menor estricto. Y una función es estrictamente monótona si es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Cómo se ve la gráfica de una función estrictamente creciente? Es una función que todo el tiempo va hacia arriba, en cada instante. No se puede mantener constante porque las desigualdades aquí son estrictas. A diferencia de una función creciente, que damos chance a la igualdad y damos chance entonces a que la gráfica hiciera esto, que se mantuviera constante, en una creciente puede pasar esto,
En una estrictamente creciente, no. En una estrictamente creciente, conforme nos vamos moviendo en el dominio, las imágenes van creciendo, realmente. Y en una estrictamente decreciente, conforme nos vamos moviendo en el dominio de izquierda a derecha, en la imagen nos vamos moviendo de abajo, de arriba, hacia abajo. ¿Ok? Se va haciendo cada vez más chiquitos los valores. Y las funciones estrictamente monótonas, ¿cuáles son? Las que son o estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. ¿Va? Bajo, si hay dudas me dicen. Yo, Bajo, profe, una bajo. pregunta. Mande, los escucho. ¿Tiene algo de especial que el intervalo lo haya puesto abierto y cerrado y el otro abierto, abierto y los de arriba también diferentes o solo es para ejemplificar? Solo es para ejemplificar. Fíjate, esto es importantísimo, eso que dices, ¿eh? Este D es cualquier dominio. O sea, D es cualquier dominio para esa función. Para el dibujito, para el ejemplo, pues puse estos conjuntos. Puse este dominio, puse este dominio. Pude haber puesto dominios un poquito más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, no sé, que fue un intervalo abierto y después un intervalo cerrado y después una cantidad finita de puntos. Eso pude haberlo puesto con mi conjunto D. Pero digamos, por comodidad, puse intervalos. Pero el dominio de principio puede ser lo que sea. Cualquier dominio, cualquier subconjunto de R que se te ocurra, puede ser el dominio de una función creciente, decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí está bien? Sí, gracias. Va. ¿Alguien Pero, más cree profe, que...? Mande. entonces simplemente que sea estrictamente significa que en ningún punto de la gráfica, en ningún momento, es continuo, ¿verdad? En ningún momento se estanca, por decirlo de alguna manera. Ser estrictamente creciente. O sea, en estrictamente creciente, siempre va a subir. Siempre vas a subir en la gráfica. En creciente, existe la posibilidad de que te mantengas constante en algún momento. Ajá. Tú hablaste de continuo. Hay funciones que son continuas y son estrictamente crecientes. No sé si por continuo te referías a la definición de función continua. Hay funciones continuas que son estrictamente crecientes. Por ejemplo, x al cubo. X al cubo es estrictamente creciente. Ajá. Y es continuo. La x cuadrada también es estrictamente creciente en el 0, infinito y es continuo. ¿Sí me entiendes? Ah, no, perdón, me refería a lo que, por ejemplo, en esta parte en la que está usted, que decía que que las imágenes pueden ser mayor o iguales. Aquí, por ejemplo, X y Y están, por ejemplo, de la derecha, que es decreciente, Ajá. están en la misma imagen. Significa que no puede pasar eso, ¿no? Abajo, en estrictamente, sino Ah, que siempre claro. tiene que ir creciendo, no puede haber una constante ahí, por ejemplo, que tengan en la misma imagen. Claro, ya te entendí, por supuesto, sí. Sí, exacto. Siempre van a ir subiendo. ¿Qué no va a pasar en una estrictamente creciente? Que la gráfica haga esto, por ejemplo. Esto no va a pasar. Que aquí se quede constante, por ejemplo, y que luego suba y luego se haga otra vez constante. Eso no. Una estrictamente creciente, realmente siempre, conforme te vas moviendo en el dominio, siempre va a ir subiendo un poquitito tal vez, pero siempre vas a ir en aumento. Y en una estrictamente decreciente, conforme te mueves en el dominio, vas a ir bajando. Un poquitito, pero siempre vas a tener que bajar un poco, un poco. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden todos? ¿Seguros? Va. Yo Sí, no sí, sí, entendí. Ah, gracias. profe, nada más una Mande. pregunta. Cuando dijo Ajá. estrictamente monótona, ¿era estrictamente creciente o estrictamente creciente? Claro, aquí puse un i, ¿verdad? Y debe ser un 1. Es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Ajá. Las Gracias. estrictamente monótonas. ¿No? ¿De qué? ¿Qué más? ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? No, profe. Vale. Entonces pasamos a lo último. Y ya de ahí, ya ahí nos quedamos y ya mañana empezamos con cosas realmente nuevas. Todo esto fue un repaso que creo que vale la pena. Estudien todos estos conceptos que acabo de dar. Y este teorema también, estudienlo, recuerden su prueba, etcétera, porque ya lo que viene mañana ya es todo completamente nuevo y requiero de todos estos conceptos para que avancemos bien, ¿vale? Entonces recuerdo este teorema que se ve en cálculo 1, en el tema de funciones, y dice lo siguiente: si tenemos una función de un dominio A, subconjunto de Rn, una función, si f es estrictamente monótona,
entonces f es inyectiva. O sea, si tienes una estrictamente creciente o una estrictamente decreciente, esa función va a ser inyectiva. Y una pregunta que uno hace en cálculo 1, uno le hace a los alumnos en cálculo 1, es si se vale el regreso de este teorema. Es decir, si tienes una función inyectiva, ¿debe ser estrictamente monótona? Y la respuesta es que no, no necesariamente. Y aquí hay un ejemplo gráfico. Fíjense. Mi dominio A son estos dos intervalos cerrados. Otra vez, ¿por qué puse intervalos cerrados? Para ejemplificar. Puedo haber puesto cualquier otro dominio, pero se me ocurrió poner estos dos. La F son estas dos rectas. La gráfica de F son estas dos rectas. No es estrictamente creciente, ¿verdad? Porque puedo tomarme este punto y este punto, X es menor que Y, pero F de X no es menor a F de Y. Tampoco es estrictamente decreciente, porque otra vez me puedo tomar este punto, aquí debo hacerle un ligero cambio, ahora sí está, jaja. Ahora sí puedo tomarme este punto, vamos a tomarnos este y este de aquí. Y f de x es menor a f de y. Tampoco es estrictamente decreciente. No es estrictamente creciente, no es estrictamente decreciente y ahí ya me falló el dibujo. Déjenme, debe estar acá abajo, perdón. Es aquí abajito. A ver, déjenme pensar aquí, ¿qué hago? Ah, no, sí estaba bien así. Perdón. Así como está, así. Ahí está bien. No es estrictamente creciente, ¿no? Va de nuevo. No es estrictamente creciente porque tomo este punto y resulta que f de x es mayor a f de y. X es menor que y f de y resultó ser menor a f de x. No es estrictamente creciente. No es estrictamente decreciente tampoco. ¿Por qué? Porque me tomo estos dos puntos, x es menor que y, pero f de x es menor a f de y. La estrictamente decreciente debería tener la desigualdad contraria, ¿verdad? Entonces tampoco es estrictamente decreciente. ¿Es inyectiva? Sí es una función inyectiva, efectivamente. ¿Y qué pasó? Pues tienes una inyectiva que no es estrictamente creciente y no es estrictamente decreciente. Entonces el regreso de este teorema no es válido. El regreso no es válido. ¿Bajo? Y la pregunta es, ¿bajo qué condiciones es válido el regreso? Ya hay dos cosas que tenemos que considerar. El dominio y vamos a pedir continuidad. Y así, pidiendo un dominio bonito y continuidad, ya se va a valer el regreso. Si f, y vamos a enunciar el teorema y acabamos. Si tenemos una función continua, si una función de un dominio J, subconjunto de RNR, y J es un intervalo, supongamos que J es un intervalo, supongamos que f es continuo en J, si f es inyectiva, entonces f es estrictamente monótona. Vamos a empezar con este teorema la clase de mañana. Después vamos a ver el teorema de la función inversa para funciones continuas. ¿Bajo qué condiciones? La inversa de una función continua es continua. Y después el teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Bajo qué condiciones? La inversa de una función derivable es derivable. Y ahí terminamos. Vemos ejemplos, raíz enésima de x, las inversas de las funciones trigonométricas, cómo calcular sus derivadas y resolvemos el problemita ese que tiene un ligero error, ¿va? Que me comentaron al principio. ¿Qué va? Bueno, entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias.